Cuando asistía a la universidad, mi compañero de cuarto Taylor y yo éramos casi inseparables. Compartimos gustos similares en casi todo, lo cual supongo que es la razón por la cual la vida en el dormitorio de la universidad transcurrió sin problemas. Taylor y yo éramos fanáticos voraces de Nintendo, pasando todo nuestro tiempo libre con su Super Nintendo, jugando a los títulos de Donkey Kong Country y Super Mario. Bueno, la vida continuó para los dos. Él pasó al diseño de videojuegos con un desarrollador estadounidense relativamente discreto, y yo pasé a escritor. Recientemente, me llegó una triste noticia. Taylor se había suicidado por una sobredosis de pastillas. Me sorprendió pensar que el hombre alegre y excéntrico que una vez conocí podría haber dado ese giro, pero pueden pasar muchas cosas en la mejor mitad de 2 décadas. No habíamos hablado en años, y una parte de mí deseaba haber seguido en contacto, tal vez podría haberlo ayudado. En cualquier caso, Taylor carecía de muchos parientes cercanos además de su hermana y sus padres, ambos increíblemente viejos y débiles. Me llevé bien con su hermana casi desde que conocí a Taylor, y ella me había pedido ayuda para sacar sus cosas de la casa. La acompañé, tratando de hacer lo correcto y ayudarla, y en una tarde nublada de septiembre, llegué a su casa. La casa parecía casi demasiado grande para un solo hombre, lo cual era desconcertante ya que su hermana no sabía que nadie más se hospedaba con él, y Taylor siempre parecía preferir moradas urbanas y acogedoras a esta casa tranquila en los suburbios exteriores. En el interior, las muchas habitaciones de la casa estaban en mal estado, las superficies cubiertas con una capa uniforme de polvo. Parecía como si no se hubieran utilizado habitaciones, excepto por un pequeño estudio repleto de computadoras y archivadores, su cocina y una sala de estar que había convertido al azar en un dormitorio. Me pareció curioso que pareciera evitar viajar hasta el segundo piso por completo, una suposición respaldada por el mismo polvo continuo en las escaleras. Empacar fue pan comido con el pequeño desorden que Taylor tenía tirado. Sorprendentemente, encontré una pequeña caja escondida en la esquina de su sala de estar que contenía ese viejo tesoro de títulos de SNES que habíamos jugado. Por desgracia, cualquier parte de la nostalgia que podría haber tenido se agrió al darme cuenta de que Taylor se había ido, que este recuerdo sagrado que tenía se volvió triste e incompleto por su final prematuro. Una vez más me perseguía la pura confusión de por qué haría esto, no decírselo a nadie ni buscar ayuda. Superé la tristeza y la ira, obligándome a cerrar las solapas de cartón de la caja y llevarlas al remolque que habíamos enganchado a la camioneta de su hermana. Su hermana, ante los juegos, simplemente insistió en que me los llevara. Nadie más tenía ningún uso para las cosas, y ella sentía que, de todas las personas que Taylor conocía, él hubiera querido que yo las tuviera. Me dio los juegos de SNES, así como una segunda caja de juegos para PC. Los acepté a regañadientes. No tenía la intención de jugar con ellos por miedo a tener un colapso una vez que me golpeara la peor parte de su muerte, pero era lo menos que podía hacer, supongo. Al llevar las cajas a casa, suspiré exhausto y lo puse junto a mi relativamente escasa colección de juegos de Wii. Mi preocupación por escribir me hizo cada vez menos un jugador ferviente, por lo que casi todos mis títulos eran juegos casuales o juegos para niños. Para mis sobrinos durante sus visitas. Durante días apenas habían pasado por mi mente mientras realizaba mi trabajo, pero una noche en particular, mi curiosidad simplemente despertó al pensar en lo que había en la otra caja de juegos. Al abrirlo, vi juegos como Roller Coaster Tycoon y los antiguos Quake Games mezclándose con juegos como Crisis y BioShock. Pensé que todos se veían bastante bien, aunque muchos habrían sido simplemente demasiado exigentes para mi computadora. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña memoria USB azul metida en la esquina de la caja, como si hubiera caído entre las grietas de las cajas de los otros juegos y excavado en este pequeño nicho. Supuse que era para cualquier juego para el que no tuviera almacenamiento físico, dada toda la memoria dedicada a su trabajo de desarrollo de juegos. Mi curiosidad me llevó aún más lejos, me atreví a conectar la memoria USB a mi computadora. En él había simplemente un emulador de Super Nintendo y un archivo llamado Marisa Story. Debe haber sido algún juego del que no pudo encontrar una copia física, tal vez un juego raro o algo que no se lanzó en los Estados Unidos. Inicié el juego después de dedicar tiempo a mover los archivos a mi computadora para que pudieran ejecutarse correctamente. Con lo que me recibieron fue con la apertura de Yoshi's Island. Esto me dejó perplejo, porque podría jurar que ya vi una copia del juego en la caja de los títulos de SNES. Presionando, me ajusté a la configuración desconocida del teclado WASD, de ninguna manera soy un jugador de PC. Y seleccioné uno de los 3 archivos nuevos.
El juego comenzó con la típica pantalla de selección de nivel, prescindiendo por completo del nivel introductorio. Seleccioné la primera etapa y comencé. El juego parecía sin cambios, excepto por el hecho de que cada pozo sin fondo estaba cubierto con bloques que no podía romper, por lo que solo podía morir por el contacto con un enemigo y perder a Baby Mario por mucho tiempo. También me di cuenta de que estaba en mi última vida, así que me sentí obligado a no permitir que Baby Mario se desviara demasiado. Al tragarme a un enemigo, descubrí que no podía poner huevos con ellos, así que tuve que arreglármelas con escupir enemigos a los obstáculos en lugar de lanzar huevos mientras seguía jugando. También noté que la combinación de colores era extrañamente más pastel y descolorida, y entre niveles mi Yoshi nunca cambió de color, sino que se mantuvo en el mismo color verde pistacho. Progresé sorprendentemente fácil a través de los siguientes niveles. Recuerdo haber jugado fragmentos de Yoshi's Island cuando era más joven, y aunque lo recuerdo muy poco, me di cuenta de que las cosas no estaban bien. Los enemigos parecían lentos, raros e inofensivos, algunos, como los Chomps, estaban ausentes por completo, y los pocos a los que me enfrenté apenas me causaron ningún problema. El grito de Mario cuando me golpeó sonó aún más estridente y chirriante de lo normal, superpuesto con un zumbido computarizado áspero, como si estuviera dañando mis parlantes para reproducirlos. El esquema de colores del juego también oscilaba entre sus suaves tonos pastel y un tono naranja intenso a un ritmo que recordaba a los latidos de un corazón. No podía identificarlo, pero recibir un golpe me hizo sentir excepcionalmente ansioso. De una forma u otra, presioné hasta el nivel final antes del fuerte de Burt el tímido, y me encontré con otro Yoshi. Esta vez, el otro Yoshi, uno de color magenta extraño, tenía a Mario y corrió un poco por delante de mí, siguiendo lo que parecía un camino preestablecido hasta el final del escenario. Si bien evitó a la mayoría de los enemigos saltando o tragándolos escupiéndolos como yo lo había hecho, parecía que este otro Yoshi también carecía de huevos, ocasionalmente la golpeaban, provocando la misma secuencia horrible. Tanto yo como este otro Yoshi perseguíamos al bebé, pero él siempre viajaba hacia el otro Yoshi cuando lo recuperaban. Después de completar lo que parecía una misión de escolta después de un tiempo increíblemente largo, comencé en Burt's Fort. Si bien el título del nivel apareció normalmente, me sorprendió lo que siguió. Los colores habían pasado de su paleta muy pálida, a una más oscura. Casi se parecía al color del juego normal, pero todo era más oscuro, como si estuviera en la sombra. El escenario estaba compuesto por rocas azules que se derrumbaban, y el fondo era un cielo tormentoso. Todavía no tenía a Baby Mario conmigo, pero el otro Yoshi no estaba a la vista. El tema normal de la fortaleza continuaba, pero parecía tener una extraña sensación de urgencia, como si algo estuviera mal. El tempo había aumentado casi para coincidir con el mismo ritmo que los pulsos naranjas cuando Mario estaba en su burbuja. Presioné a mi Yoshi para que corriera lo más rápido posible. Finalmente llegué al final de la etapa. Al final, estaba el magenta Yoshi y Baby Mario. Kamek voló por encima y pronunció su perorata habitual. Sin embargo, el texto era: llegaste demasiado tarde. Todo esto es tu culpa. Kamek voló de un lado a otro de la pantalla, pero esta vez no dejó caer ninguna partícula de magia, simplemente salió volando. El juego estaba reproduciendo el mismo jingle musical que cuando convierte a un enemigo en el jefe de la fortaleza, pero no había ningún jefe, solo la pantalla temblaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que la roca en la que estaban Magenta Yoshi y el bebé se estaba cayendo. Todavía estaba inmóvil para la escena. No tuve más remedio que mirar mientras caían en picado de la pantalla. Escuché los llantos de Baby Mario, todavía monótonos y horribles, pero gradualmente se callaron a medida que la pantalla se oscurecía. Volví a la pantalla de selección de nivel, pero la música se había detenido y todos los niveles que había superado estaban bloqueados, como si no hubiera llegado a ellos todavía. Jugué el único nivel que pude y entré en el extraño segundo acto del nivel. Todos los colores estaban apagados casi hasta la escala de grises, y el sonido parecía distante y apagado. Mi Yoshi ahora era gris. Su sprite fue editado, su rostro se veía tenso y cansado, su cabeza más baja de lo normal, todo su cuerpo hundido como si llevara una carga inmensa. Baby Mario estaba una vez más boca arriba, pero detalles como sus ojos fueron grabados, dejando lo que parecía una cosa inanimada con forma de bebé. Yoshi se movió más lento ahora, y los enemigos volvieron a su dificultad habitual. Sin embargo, cuando Yoshi fue golpeado, el bebé no subió en una burbuja, sino que simplemente cayó sin fuerzas al suelo. No hubo llanto, ni medidor de estrellas, nada.
Podías recoger la cosa cuando quisieras, y simplemente reapareció en la espalda de Yoshi cuando la toqué. Noté que sin él, Yoshi se movía con normalidad, pero la pantalla ya no se desplazaba, lo que me obligó a volver a levantarla. Después de atravesar algunos niveles de esta morbosa versión del juego, llegué al castillo. El título del castillo estaba completamente en blanco ahora, pero el nivel en sí se jugaba normalmente. Mi extraño bebé falso Mario una vez más evitó descender a pozos o charcos de lava, y finalmente llegué a la sala del jefe. Esta vez, la sala del jefe estaba totalmente vacía excepto por lo que parecía un bloque de huevo, sus manchas verdes reemplazadas por un lío de píxeles defectuosos. El fondo de la sala del jefe también contenía muchas anomalías, con píxeles dispersos. Camel regresó, esta vez declarando: Ahora puedes lastimar al responsable. Es hora de enfrentar el castigo. Una vez más voló de un lado a otro sin emitir ninguna magia, y se fue. No hubo tema de jefe, solo el ruido apagado de Baby Mario llorando incesantemente. A veces parecía desvanecerse entre casi inaudible y perturbadoramente claro, como si Mario debiera estar en la pantalla. Desafortunadamente, no había nada que hacer más que estimular el bloque de huevo para dispensar su contenido. Los huevos se veían extraños. No tenían manchas, y en lugar de tener forma de huevo, eran óvalos simples y uniformes de un color blanquecino. Cada vez más frustrado, y sin nada que hacer más que ver qué pasaría, comencé a tirar los huevos a las paredes. Rebotaron de un lado a otro varias veces, hasta que uno golpeó a Yoshi. Parpadeó abruptamente, y la pantalla se oscureció un poco. Hice esto unas cuantas veces más, hasta que la pantalla se volvió completamente negra. Yoshi entró en una animación de él girando y arrodillándose, y el juego se oscureció. Inmediatamente después, el juego se bloqueó y se negó a ejecutarse nuevamente a pesar de mis mejores esfuerzos. No pude evitar preguntarme qué significaba. ¿Por qué Taylor jugaría un juego tan horrible? Esto no podría haber sido lo que lo llevó al límite, ¿o sí? Regresé con su hermana tan pronto como pude y le pregunté si conocía a alguien que se llamara Marisa. Pareció distante y triste por un momento, antes de reflexionar. Marisa era la prometida de Taylor hace unos años. Estaban comprometidos para casarse, e incluso Marisa estaba embarazada de su hijo. Un día, Taylor y ella discutieron, y ella se fue. Hubo un accidente de tráfico poco después, y Marisa y su hijo fallecieron. Taylor nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Empecé a darme cuenta de que la culpa era demasiado para él. Siguió trabajando y viviendo, pero ya no era el mismo. Su respuesta me había golpeado como un tren. Taylor diseñó el juego, por dentro y por fuera, como una mirada a su propia vida, su culpa y su muerte. Era una nota de suicidio a su manera retorcida. Taylor estaba enfocando toda su rabia y dolor en programar esa cosa terrible. El primer acto fue una secuencia onírica, un mundo perfecto de colores pastel y sencillez roto solo por el miedo a perder a su hijo. El fuerte fue la noche de la muerte de Marisa, y los últimos niveles fueron los años previos al suicidio de Taylor. Un largo y doloroso camino de privaciones y aislamiento. Le agradecí a la hermana por su tiempo y me disculpé por la intrusión. Ella dijo que estaba bien, y que estaba contenta de sacarlo de su pecho. Lamento no estar ahí para él, no ayudarlo. Ojalá lo hubiera sabido, me hubiera quedado cerca. Tal vez hubiera estado bien. Supongo que no tiene sentido quejarme de lo que no puedo cambiar. Si sigo aferrándome al pasado, podría devorarme lentamente como lo hizo con él. Todo lo que realmente puedo hacer es seguir adelante ahora. Espero que todos los que lean esto no duden en tomarse un tiempo para mantenerse conectados con viejos amigos, para que esto no vuelva a suceder.